Me casé con el hombre que años antes había arruinado la vida de mi familia, y no lo supe hasta nuestra luna de miel. El día de mi boda fue el más feliz de mi vida. O eso creí. Todos decían que Marcos era perfecto, atento, generoso, trabajador. Nos conocimos en una biblioteca universitaria. Me ayudó a buscar un libro de derecho penal y terminamos hablando durante horas. Su voz transmitía seguridad, su mirada era honesta, o eso aparentaba. Nos casamos 2 años después, rodeados de amigos, música, promesas eternas. Mi madre no pudo venir. Dijo que estaba enferma, pero su excusa sonó vacía. Lo atribuí a los nervios, a la distancia, a viejos traumas familiares que nunca quise revisar del todo. Fuimos a Grecia de luna de miel. Todo era de película, las vistas, el clima, los atardeceres. Hasta que una tarde, caminando por una calle del centro de Atenas, vi algo que congeló mi sangre. En un muro blanco, decorado con grafitis, había un cartel pegado. Viejo, gastado, pero el rostro era inconfundible. El rostro de mi marido. ¿Qué es eso?, le pregunté, señalando el cartel. Se tensó. Bajó la mirada. Nada, debe ser alguien parecido. No insistí en ese momento. Pero esa noche, mientras él dormía, hice una foto del cartel. Tenía una fecha, 2011, y un número de expediente legal. Suscríbete si quieres saber cómo va a terminar esta historia, porque lo que descubrí esa noche cambió mi vida para siempre. Busqué el número en mi móvil, sin esperanzas. Pero apareció. Un caso antiguo, sin resolver del todo. Estafa, fraude, manipulación empresarial. Una empresa quebrada. Cientos de personas sin trabajo. Una familia destruida. La mía. Mi padre había perdido su empleo ese año. Mi madre cayó en depresión. Tuvimos que mudarnos, vender la casa. Y todo eso, por culpa de un tal Mark Ríos, el cerebro detrás del caso. Me temblaban las manos. Volví a mirar a Marcos, durmiendo plácidamente en la cama. Y por primera vez desde que lo conocí, no supe quién era el hombre a mi lado. Comenta. Imagina descubrir en tu luna de miel que tu esposo fue el enemigo de tu infancia si no quieres que te pase algo así. No dormí nada esa noche. Pasé horas comparando fotos antiguas del caso con imágenes actuales de Marcos. Peinados distintos. Algo más de peso. Otro nombre. Pero los ojos eran los mismos. Al día siguiente, mientras desayunábamos en el hotel, intenté mantener la calma. Le observé como si estuviera viendo a un desconocido por primera vez. Cada gesto, cada palabra, me parecía parte de un disfraz perfectamente armado. ¿Te pasa algo?, me preguntó. Solo cansancio, le respondí. Pero por dentro, algo hervía. Una mezcla de rabia, miedo y traición. Volvimos a la habitación y aproveché que fue al baño para revisar su pasaporte. Y ahí estaba. Nombre legal, Mark Ríos. Había cambiado su identidad en el sistema español hacía años, tras una supuesta reestructuración legal. Tenía papeles nuevos. Todo limpio. Me senté en la cama con el pasaporte en la mano, esperando que saliera del baño. Y cuando lo hizo, no pude contenerme más. ¿Quién eres realmente?, se quedó en blanco. ¿Dónde sacaste eso?, dijo al ver el pasaporte en mis manos. No importa. Responde. Me miró fijo, con una frialdad que no le había visto nunca. No quería que te enteraras así. No lo negó. No intentó mentirme. Solo se sentó y empezó a hablar. Sí, fui parte de esa empresa. Sí, tu padre probablemente fue una de las personas afectadas. Pero yo no fui el único responsable. Me cargaron todo el peso para cubrir a otros. Tu familia no fue mi objetivo. Fue una consecuencia. Y créeme, lo he pagado con creces. Yo solo lo miraba, sin saber si llorar o gritar. Porque el hombre que había destruido mi familia era el mismo que me había prometido proteger la que queríamos formar. Quise levantarme, huir de la habitación, tomar el primer vuelo de regreso. Pero las piernas no me respondían. Era como si el cuerpo aún se resistiera a aceptar lo que la mente ya sabía. Me había casado con el villano de mi propia historia. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté, con la voz rota. Porque si lo hacía, nunca me habrías dado una oportunidad. Claro que no te la habría dado. ¿Cómo esperabas construir una vida conmigo sobre una mentira? Y entonces él dijo algo que me dejó helada. No fue una mentira. Fue una segunda oportunidad. Y te juro que por primera vez en mi vida, quise hacer las cosas bien. Mi mente era un caos. Tenía recuerdos sueltos de mi infancia, mi padre llorando a escondidas, mi madre destrozada frente a las cuentas, mi hermano cambiando de colegio. Y ahora, todo eso tenía rostro. El rostro de mi esposo.
Me levanté, recogí mis cosas, y salí del hotel sin mirar atrás. Él no me siguió. Caminé durante horas por las calles de Atenas, con lágrimas bajando por mi rostro, sin rumbo, sin saber a quién acudir. ¿Cómo llamas a tu madre y le dices, tenías razón en no venir a la boda, me casé con el hombre que destruyó nuestra vida? Esa noche me quedé en otro hotel. Y al día siguiente, decidí llamarla. Ella atendió en silencio. Y cuando le conté, no reaccionó con ira. Solo dijo, siempre supe que ese nombre no se me había borrado por completo. Pero te vi feliz. Y pensé, tal vez estoy equivocada. Tal vez me volví paranoica. No quería manchar tu ilusión, otra vez. Comenta, una mentira nunca construye un hogar, si tú también crees que la verdad siempre encuentra su forma de explotar. Y ahí lo entendí todo. Mi madre no se había alejado por enfermedad. Se había alejado porque había reconocido su rostro. Y decidió callar, para no arrebatarme mi felicidad. Colgué la llamada y me senté en el borde de la cama del hotel. El silencio era ensordecedor. Tenía la mente llena de voces, recuerdos, preguntas y ninguna respuesta que me calmara. Decidí volver al hotel donde había dejado a Marcos. No para reconciliarme, no para perdonarlo. Solo necesitaba saberlo todo. Todo, porque si algo me debía, era la verdad completa. Cuando abrí la puerta, él seguía allí. No se había movido. Me miró como si no supiera si tenía derecho siquiera a hablar. Yo me adelanté. Desde el principio. Dímelo todo. Sin adornos. Sin excusas. Si alguna vez sentiste algo real por mí, háblame como a una mujer que merece saber en qué infierno se metió. Se le notaba el miedo, la culpa, pero también, algo que me desconcertó, sinceridad. Yo trabajaba para la directiva de la empresa. Tenía 29 años. Era ambicioso. Ciego. Me ofrecieron el cargo de mi vida si firmaba un cierre de operaciones que afectaría a cientos. Yo firmé, sin mirar, sin pensar. Creí que era un trámite, pero no lo era. Era una bomba. Y tú y tu familia fueron parte de las víctimas. ¿Y luego qué? Fuiste juzgado. Sí, me procesaron. Pagué con cárcel. Salí 5 años después con el nombre cambiado por protección judicial. Nadie quería contratarme, hasta que volví a estudiar y te conocí. Hizo una pausa. Me miró a los ojos. Jamás planeé encontrarte, y mucho menos enamorarme. Pero pasó. Suscríbete si no sabes qué harías si la persona que amas resulta tener un pasado así, porque aún queda mucho por descubrir. Me quedé en silencio, porque en su voz no había arrogancia, ni soberbia. Solo derrota. Y eso me enfureció más. ¿Y crees que con eso basta? ¿Con decir que estás arrepentido? ¿Que te enamoraste? Eso borra la pesadilla que viví con mi familia. Él bajó la mirada. No, no borra nada. Pero es lo único que tengo para darte, la verdad, aunque sea demasiado tarde. Después de escuchar todo, sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Después de escuchar todo, sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Lo odiaba, lo necesitaba, lo había amado, y ahora solo quería que desapareciera. Me encerré en el baño del hotel. Me miré al espejo, y ahí estaba yo, la mujer que se casó con el mismo hombre que destruyó su infancia. Una parte de mí quería que todo fuera mentira, que fuera una pesadilla. Pero la otra parte, la más honesta, sabía que no había vuelta atrás. Pasaron horas. No hablamos. Hasta que al día siguiente, dejé una nota en la mesa del hotel. No una despedida. Solo una decisión. No sé qué va a pasar con nosotros. Pero yo necesito sanar lo que tú no viviste. Y eso, lo haré lejos de ti. Tomé el primer vuelo a casa. Y durante ese viaje, lloré. Lloré por mi padre. Por mi madre. Por mí. Porque me di cuenta de que, sin quererlo, había sido víctima 2 veces. Una por su firma, y otra por su silencio. Cuando llegué a casa, mi madre me esperaba en la puerta. No dijo nada. Solo me abrazó. Y por primera vez, le pregunté directamente. ¿Lo sabías? No desde el principio, pero sí. Lo reconocí en una foto semanas antes de la boda. Y me rompí. No sabía cómo decírtelo. No sabía si hacerlo. Porque también te vi feliz. Y pensé que tal vez, solo tal vez, te merecías una historia sin sombras. Una historia sin el peso de lo no dicho. Sin cicatrices heredadas. Sin tener que cargar con la culpa de los que no supieron amar mejor. Y en ese momento, entendí algo que me cambió para siempre. Mi madre no fue cómplice. Fue una víctima más del miedo. Del mismo miedo que muchas veces se disfraza de silencio. Del mismo miedo que nos hace proteger. Dañando.
Los días siguientes fueron una tormenta lenta. Una mezcla extraña de confusión, rabia y un silencio que pesaba más que cualquier grito. No le respondí los mensajes. No contesté llamadas. No abrí los correos que me llegaron. Solo dejé que los días pasaran como si el tiempo pudiera ordenar lo que mi mente no sabía cómo enfrentar. Porque necesitaba estar sola. Sola de verdad. Sin explicaciones. Sin consejos. Sin esa presión de tener que superarlo, como si se pudiera cerrar una herida con una frase bonita. Pero el problema con el silencio es que, aunque da paz, también da espacio para pensar. Y pensar duele, porque, sin quererlo, mi mente empezó a volver a todo lo que había intentado evitar. A las escenas que había bloqueado. A las preguntas que no quería hacerme. Y una por una, llegaron. ¿Qué parte del amor fue real? ¿Cuándo empezó la mentira? ¿Desde cuando ya no me miraba igual? ¿Fue todo una estrategia? ¿Una necesidad desesperada de consuelo? Oh, en medio de todo, ¿hubo algo verdadero? Una noche me encontré sola, en el sofá, revisando nuestras fotos de la boda. Las tenía guardadas en una carpeta que juré no volver a abrir. Pero ahí estaba, mi dedo temblando sobre el trackpad. Y una a una, las imágenes fueron desfilando como fantasmas. Sus sonrisas, sus gestos, su mano en mi espalda, mi cara ilusionada, los abrazos, los brindis. Todo parecía real, pero algo en mí ya no estaba segura. ¿Era amor? ¿O era culpa? ¿Era compromiso? ¿O solo costumbre? Y lo peor no fue no saberlo. Lo peor fue entender que quizás nunca iba a saberlo del todo. Pero una cosa sí sabía. Clara, mi hermana, me lo había dicho unos días antes. Puedes perdonar o no perdonar. Puedes quedarte o irte. Pero lo que no puedes hacer es vivir con una duda que te envenena en silencio. Y tenía razón. Yo no quería vivir con esa duda. No me la merecía. No después de todo lo que sané, lo que reconstruí, lo que luché para volver a confiar en mí. Así que un mes después, lo acepté ver. No para perdonarlo, no para hacer las paces, ni para abrir ninguna puerta, solo para cerrar una, bien cerrada. Nos vimos en un parque, lejos de todo. Nada simbólico, nada que recordara lo que alguna vez fuimos. Él llegó tarde, llevaba barba crecida, ojeras profundas, y ese mismo gesto de derrota que parecía haberse instalado en su rostro desde el día en que me perdió. Me miró como si no supiera por dónde empezar. Yo, en cambio, ya lo tenía claro. No vine para hablar del pasado. Ya lo sé todo, le dije. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó, con voz baja. Porque necesito preguntarte una sola cosa. Y te juro que solo quiero la verdad. Una frase. Nada más. ¿Me amaste? ¿O fui parte de tu redención? Guardó silencio. Bajó la mirada. Los segundos se hicieron eternos. Un niño pasó corriendo. Un perro ladró a lo lejos. Pero en ese instante, todo desapareció. Solo estábamos él, y yo, y la verdad. Y entonces, por fin, dijo. Primero fuiste mi redención. Después, fuiste lo único real que tuve en años. No lloré. No grité. No reaccioné. Porque en el fondo, muy en el fondo, yo también lo sabía. Y por eso dolía tanto. Él no era un monstruo, pero había causado destrucción. Y aunque se había enamorado de mí, el daño ya estaba hecho. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora, cada uno sana por su lado. Si algún día te perdono, no será por ti. Será por mí. Para dejar de cargar algo que nunca me correspondió. Me levanté del banco. Él no intentó detenerme. Porque esta vez, ambos sabíamos que el silencio era la única respuesta honesta. Después de ese encuentro, sentí algo extraño. No fue alivio. Tampoco rabia. Era una mezcla silenciosa de comprensión y pérdida. Había amado a un hombre que cambió su nombre, su vida, pero no su pasado. Y aunque su arrepentimiento parecía sincero, no podía construir mi futuro sobre los escombros que él mismo provocó. Volví a mi rutina poco a poco. Terapia, trabajo, tiempo con mi madre. Pero algo en mí había cambiado. Ya no confiaba tan fácilmente. Ya no idealizaba el amor. Ahora sabía que incluso los ojos más sinceros pueden esconder los peores secretos. Una noche, mientras cenaba con mi madre, ella me dijo algo que no esperaba. Tú rompiste un ciclo, ¿sabes? Yo me quedé atrapada en el dolor. Tú lo enfrentaste. Me quedé en silencio. Y sí, tenía razón. Porque en lugar de aferrarme al amor que me ofreció un hombre roto, decidí amarme lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merecía. Pasaron meses. Una mañana recibí un sobre.
sin remitente. Dentro había una carta, corta, firmada por él. No busco que me perdones. Solo quiero que vivas ligera, que no cargues con mi culpa, porque si algo aprendí de ti, es que el amor verdadero no destruye. Y tú mereces amor limpio. Gracias por enseñarme eso, aunque te lo haya enseñado tarde. No lloré, solo cerré el sobre, y lo guardé en una caja, junto con las cosas que no necesitan olvido, sino distancia. Con el tiempo, aprendí a contar mi historia sin que se me quebrara la voz, sin rabia, sin vergüenza, porque entendí que ser víctima de una mentira no me hacía débil, me hacía humana. Empecé a dar charlas sobre relaciones, sobre señales de alerta, sobre el poder de escuchar a nuestra intuición. No lo hacía como experta, lo hacía como alguien que estuvo ahí, con un vestido blanco, una sonrisa en la cara, y un desconocido al lado del altar. Una vez, una chica se me acercó al final de una de esas charlas. Tenía lágrimas en los ojos. Gracias por contarlo. Yo estoy saliendo con alguien que también tiene un pasado oscuro, y no sé si quedarme o correr. No le di una respuesta. Le hice una sola pregunta. ¿Te estás sintiendo más libre o más atrapada? Y en su silencio, entendió todo. Suscríbete si alguna vez tuviste que elegir entre amor y tu propia paz mental. Con el tiempo, volví a abrirme al amor. No fue fácil, pero conocí a alguien completamente diferente. Transparente, tranquilo, sencillo. No tenía un pasado perfecto, pero no lo ocultaba. Y eso, ya era un comienzo sincero. Una tarde, tomando café, me dijo, a veces, la persona correcta llega después de que la vida te rompe en 1000 pedazos. Y yo le respondí, sí, pero lo importante es que uno aprenda a recoger los pedazos con sus propias manos. Comenta, aprender a amarte después del engaño, ya es una victoria si tú también saliste de una historia rota para construir una mejor contigo misma. Mi vida tomó otro rumbo. No fue de un día para otro. No hubo un momento mágico en el que me desperté curada, fuerte y lista para comenzar de nuevo. No hubo milagros. Solo hubo decisiones pequeñas, diarias, conscientes, silenciosas. Decisiones que no se celebran en redes, que no generan aplausos, pero que salvan. Y lentamente, salvan. Elegí no mirar atrás con odio, porque entendí que el odio es una jaula que parece proteger, pero en realidad, encierra. Elegí no volver, aunque doliera. Aunque algunas noches me despertara preguntándome si algo habría cambiado si yo hubiese dicho o hecho una cosa diferente. Aunque a veces el cuerpo extrañara lo que el alma ya sabía que no debía volver. Elegí sanar, sin necesitar justicia. Porque no siempre hay un final justo. A veces, no hay disculpas. No hay explicaciones. Y sanar es soltar la idea de que alguien más debe darte permiso para seguir adelante. Un día cualquiera, mientras buscaba otra cosa, me encontré con su nombre en un artículo en internet. No lo esperaba. No lo buscaba. Estaba colaborando con una ONG que ofrecía segundas oportunidades a exconvictos. Un proyecto social, humano, generoso. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No supe qué sentir. No lo contacté. No le escribí. No lo felicité. Tampoco lo odié. Solo pensé, tal vez, por fin, entendió lo que el daño deja atrás. Y eso, no cambia el pasado. No borra lo que dolió. No deshace lo que se rompió. Pero deja claro algo. No todos cambian. Pero algunos lo intentan. Y a veces, solo a veces, eso es lo más humano que podemos hacer con nuestros errores. Intentar no repetirlos. Porque aunque el intento no repara, sí revela que detrás del monstruo, también había alguien roto. Y aunque yo no era responsable de curarlo, al menos podía dejarlo ir, en paz. Pasaron más años. El tiempo siguió su curso, como una corriente tranquila. Y un día, sin esperarlo, volví al lugar donde nos casamos. No por nostalgia, no por debilidad, no porque quisiera revivir nada, sino para cerrar el ciclo. De verdad, era un día nublado, el cielo gris, el mar inquieto, y sin embargo, todo se sentía en calma. Me senté en una banca frente al mar, la misma banca donde una vez creí que empezaba mi historia perfecta. Saqué una carta, una que había escrito tiempo atrás, pero que nunca envié. Nunca supe si tenía sentido hacerlo. Y esa tarde, entendí que no lo necesitaba. La abrí, la leí en voz alta, solo para mí, porque a veces, lo que uno necesita decir, no necesita oído ajeno. Hoy elijo no cargar con tu historia. Hoy elijo no temerte, ni extrañarte. Hoy elijo seguir, no porque me olvidé de ti, sino porque me recordé a mí.
Al terminar de leerla, respiré hondo. Cerré la carta, la miré unos segundos, y luego la rompí, pedazo por pedazo, sin rabia, sin dolor, solo con la certeza de que ya no me pertenecía. Me levanté, y con una última mirada al mar, solté los fragmentos al viento, no como una declaración dramática, sino como un acto íntimo, propio, honesto, porque a veces, el verdadero final de una historia, no es cuando alguien se va, es cuando tú eliges no seguir esperándolo. Y mientras el papel volaba, supe que ya no había dolor, solo una certeza. Nunca más iba a dudar de mi valor. Hoy miro atrás y no veo una tragedia. Veo una advertencia. Una cicatriz que ya no duele, pero que me recuerda cuán lejos he llegado. No me convertí en una mujer amarga. No dejé que una historia rota definiera mi visión del amor. Me reconstruí, con paciencia, con verdad, y con una promesa inquebrantable a mí misma. Nunca más amar a costa de mi paz. A veces, cuando cuento mi historia, la gente me pregunta, ¿lo perdonaste? Y mi respuesta es simple. Sí, pero no volví. Porque perdonar no significa justificar, ni olvidar, ni permitir que el pasado tenga llave a tu presente. Significa liberarte, cerrar la herida, y seguir tu camino con dignidad. Hoy vivo tranquila, amando mejor, desde la claridad, no desde la carencia, y con alguien que no esconde nada. Porque después de todo lo que viví, entendí que el amor de verdad no necesita mentiras para sobrevivir. Así que si estás en una historia parecida, si estás dudando de lo que mereces, si algo dentro de ti grita que algo no está bien, escucha, confía, y no tengas miedo de salir, aunque sea de tu propia boda, porque tu paz vale más que cualquier promesa vacía.